Listo. Bueno, empezamos el día de hoy haciendo los agradecimientos y correspondientes a la licenciada Guadalupe Galeana y al licenciado Sergio Domínguez, que dieron la exposición de decrementables la semana anterior y con la cual el material lo estamos poniendo en este momento. Bueno, el temario para el día de hoy va a ser primero la definición y objetivo de los Incoterms, la explicación de cada uno de los Incoterms, versión 2020, que es la versión que estamos utilizando a partir del 1 de enero del 2020 precisamente. Tiene un año, un año, 2 meses que está en vigor. Los incrementables y los no incrementables, que son conceptos que anteriormente teníamos muy claros hasta que salieron los famosos decrementables. Luego el nuevo concepto del decrementable y los decrementables en función con los Incoterms, que es el tema principal de esta plática. Y por último, como siempre, pasamos a sección de preguntas y respuestas. Bien, pues vámonos directamente a definición y objetivos de Incoterms, en donde se los voy platicando brevemente. Pues los Incoterms, el objetivo de estos Incoterms, pues fueron reglas que se crearon para facilitar las transacciones internacionales y que delimitan los derechos y las obligaciones de un comprador y de un vendedor. Estos Incoterms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional y es para ayudar a que las transacciones comerciales tengan más fluidez, más seguridad para todas las partes actuantes. Con la correcta utilización de los Incoterms, las empresas obtienen seguridad en la interpretación de los términos de negociación entre comprador y vendedor, ya que se aplican de manera internacional uniforme. Y están en vigor, como les comentaba, a partir del 1 de enero del 2020. Luego aquí una breve cronología de las versiones de los Incoterms, cómo se crearon en el año 36, se modificaron por primera vez en el 45, posteriormente en el 53, de ahí en el año 67, posteriormente 76, finalmente en 1980 ya se estableció que la modificación pues va a ser cada 10 años ya invariablemente. Entonces, por eso tenemos 80, 90, 2000, 2010, que es la que veníamos utilizando, hasta que se publica la 2020, que es la vigente. Por lo tanto, esperamos la nueva versión hasta el 2030. Tenemos todavía bastantes, 8 años para seguirlas utilizando. Luego vamos a ver este esquemita que varían los dibujos, pero básicamente en todos lados hay dibujos parecidos que especifican los Incoterms de manera más visual, más gráfica, más entendible. Los Incoterms, si nosotros adquirimos el manual de Incoterms, pues es un libro de aproximadamente unas 120 hojas, en donde viene todo explicado, las responsabilidades de uno, de otro, respecto a cada momento, al transporte, la aduana de llegada, el transporte de llegada, etcétera. Sin embargo, pues la lectura es más complicada y es más fácil utilizar este tipo de esquemas. Este tipo de esquemas no sustituye a la literatura del propio manual, porque hay muchas cosas, muchos bemoles que hay que leerlos simplemente. Sin embargo, para efectos prácticos es muy ilustrativo ver este tipo de imágenes. Para quienes no están acostumbrados a ver estos gráficos, vamos a hacer una breve explicación en donde esta parte que se señala en color rojo simboliza el territorio del país del vendedor. Para nuestro ejemplo va a ser España. Luego esta parte simboliza el transporte principal, que puede ser transporte marítimo y sería el transporte desde España hasta Puerto Mexicano, puede ser Veracruz, Altamira, o puede ser el avión,
por ejemplo, de Barajas, del aeropuerto de Barajas en Madrid, al aeropuerto de la Ciudad de México o al aeropuerto de Monterrey. En el caso de transporte terrestre, este transporte principal, que es el que hace el cruce internacional, pues lo hacen los famosos transfer, que son tractocamiones que cruzan las cajas tráiler por el puente internacional de carga, mejor conocido como Puente 3, o cualquier otro punto de la frontera. Luego, en la parte que estoy señalando aquí en color verde, vemos ya los gastos y formalidades que se cumplen del lado mexicano. Tenemos la aduana de llegada, el transporte hasta destino y el destino de la mercancía. Aquí vamos viendo entonces que esta fábrica simboliza el domicilio del vendedor, este camioncito simboliza el transporte hasta el punto de exportación, esta casetita significa la aduana de exportación, las formalidades del despacho de exportación, la terminal de exportación, es decir, donde se ejecutan las maniobras para exportar, el transporte internacional, y de este lado tenemos la terminal de importación, llámese Veracruz, Altamira, la aduana de importación, el transporte desde la aduana y hasta el CEDIS o centro de distribución del cliente o bien a sus oficinas, dependiendo cómo tengan el esquema. Bueno, una vez explicado este cuadro, vamos a ver cada uno de los Incoterms de manera muy breve, porque el tiempo es corto y como lo vamos a compaginar con decrementables, nos interesa muchísimo que sí conozcan los Incoterms, pero darle tiempo para explicar ampliamente el decrementable en este nuevo esquema. Bueno, primero tenemos aquí que la obligación del vendedor se representa con una franja de color verde y la obligación del comprador con una franja de color azul. El símbolo de advertencia en color negro simboliza la transferencia del riesgo. Como todos sabemos, el Ex-Work es el Incoterm más simple de todos y consiste en que nosotros, como compradores, tomamos la mercancía al pie de las instalaciones de la compañía que nos está vendiendo, llámese fábrica, centro de venta, etc. ¿Esto qué es? ¿El mejor Incoterm o el peor Incoterm? Bueno, eso depende mucho del cliente, del lugar. Yo les explicaba la semana pasada que si voy a comprar Exwork y yo conozco el país, por ejemplo, tengo una compañía filial en España, conozco España, conozco cómo son sus transportistas, sus rutas, y además tengo contactos allá, contactos comerciales o una filial, pues puedo perfectamente comprar Exwork y encargarme de traer la mercancía hasta México. Sin embargo, si tengo una operación muy esporádica y viene de Singapur, que yo no sé si efectivamente hay transportes especializados para contenedores, si hay restricciones a la carga, si hay constantes salidas hacia México, etcétera. En ese caso, no me conviene comprar Exwork porque estoy asumiendo unos riesgos en un país en el cual yo desconozco. Bien, entonces pasamos al siguiente Incoterm, que es el FCA, el Free Carrier, que aquí la obligación termina cuando el que vende lo entrega puesto a bordo del transportista y ahí termina su responsabilidad. Cuando ya está en posesión del transportista. Entonces, si se dan cuenta, la barrita de responsabilidad del vendedor es un poquito más amplia. ¿Por qué? Porque si en el camino se les cae o lo que sea, no pueden ponerlo a bordo del transportista, pues ahí tendrían responsabilidad. Y va disminuyendo un poquito la responsabilidad del comprador. Aquí, como pueden ver, el nombre es Free Carrier, libre transportista en un lugar convenido. El siguiente que tenemos es exclusivo de transporte marítimo. Es muy importante resaltar
que hay Incoterms exclusivos del transporte marítimo. Y eso es algo que a veces es desconocido y encontramos entonces Incoterms mal utilizados en transportes diferentes al marítimo, como es el caso que yo he visto que le ponen en las facturas FOB o FOB o Free On Board Laredo. Eso está incorrecto. El Free On Board es exclusivo de transporte marítimo porque significa libre a bordo del buque. Me estoy adelantando un poco porque estamos ahorita en el Free Along Ship, que significa libre a un costado del barco. Entonces, como pueden ver, pues este también es exclusivo de transporte marítimo. Aquí lo que tenemos que hacer es ya no nada más dejarlo a disposición del transportista en lugar convenido, sino que ya tiene que estar dentro del recinto portuario en donde van a efectuar las maniobras de carga. Ahora sí viene el famoso Free On Board o FOB, que es el más conocido y el más antiguo de todos los Incoterms. Como pueden ver aquí en la lámina, en unos intentos de Incoterms que se hicieron hace muchísimos años, en el 1812, las Cortes Británicas ya lo mencionaban dentro de los contratos de compraventa. Todavía los Incoterms ni existían, recordemos que empezaron en 1935. 100 años antes este término ya era utilizado y al día de hoy es el más utilizado a nivel mundial. Este, como les expliqué, es libre a bordo del barco, por lo tanto la responsabilidad del vendedor termina hasta que la mercancía está efectivamente cargada dentro del barco y por supuesto el que exporta tiene toda la responsabilidad de las formalidades de exportación. Por eso es tan usado, porque para el comprador ya le embarcaron la mercancía en un barco que ya viene hacia México. Ya le quitaron toda la responsabilidad de lo que pueda suceder en territorio del vendedor. Continuamos con el siguiente Incoterm, que es un Cuts and Freight, el cual también es para transporte marítimo exclusivamente. Y aquí no solamente lo ponemos a bordo del barco, sino que también se paga el flete. El que vende, además, paga el flete. Sin embargo, pueden ver que la transmisión del riesgo, que está señalada con el signo de admiración en color negro, termina en el puerto de carga. ¿Por qué? Porque la responsabilidad nada más es subirlo al buque y pagar el flete para que llegue al destino, pero no se responsabilizan de lo que pasa en el transcurso del viaje. ¿Por qué? Simplemente porque la mercancía no va asegurada, porque ya va a cargo de un transportista y si hubiese algún daño, entonces el comprador tendría que hacer con el transportista alguna reclamación para ver si sus cláusulas de transportación le pueden pagar algo de la carga. Le van a pagar algo, pero siempre va a ser mínimo. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Pues, si la mercancía es de alto riesgo, es delicada, se puede dañar en una mala maniobra, lo que conviene es asegurar la mercancía. La probabilidad de que sufra un daño dentro del barco es baja, solamente que el barco tenga una situación de mal tiempo y sí se ha dado el caso que hasta han tenido que tirar contenedores para aligerar carga. Por lo tanto, si su mercancía es muy básica, como por ejemplo granos de frijol en sacos, pues no tiene ningún caso que la aseguremos porque las primas van a ser altas y la probabilidad de que se dañe sea menor. Pero si tenemos maquinaria, equipo costoso que se puede dañar con más facilidad, sí es conveniente asegurarla. Para hacer el aseguramiento, pues tenemos este otro Incoterm, el COTS Insurance and Freight, el cual también es únicamente de transporte marítimo y consiste básicamente en el anterior con el flete y con el seguro incluido. Pero hay algo aquí que llama la atención, aunque los costos los paga el proveedor hasta el puerto mexicano,
la transmisión del riesgo vuelve a quedar en cuanto lo subimos al barco. ¿Por qué? Porque aunque la mercancía va asegurada, si hay algún daño, el beneficiario de esta póliza es la persona que está comprando. Por lo tanto, en caso contrario al anterior, si hay un daño en su mercancía, el que compra ya no va en contra de la empresa transportista que le pagaría una cantidad mínima, sino hace uso de la póliza de seguro que pagó el vendedor a cuenta de él. Y se preguntarán, bueno, y si el CIF es exclusivo de transporte marítimo, entonces, ¿qué pasa cuando, cómo ocupo un CIF en Laredo? Que también he visto por ahí algún CIF Laredo o CIF Aeropuerto de la Ciudad de México, está mal. Hay uno especial que es CIP, que vamos a ver después de este. El siguiente es el Costs Paid To, que es el costo pagado hasta. Y aquí hay algo muy importante. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. ¿Ok? El punto convenido en el país de destino. Sin embargo, este, este Incoterm no incluye los trámites ni las obligaciones que hay que cumplir dentro del despacho aduanero. Por lo tanto, se entendería que nada más debe ser usado antes del despacho. Pero ahorita más adelante vamos a ver unos ejemplos en los que sí puede haber un CPT que sea hasta un lugar convenido y ese lugar convenido ya sea en el destino. Bueno, luego tenemos el CIF, que es el que les comentaba. Este es el equivalente al CIF. Si ustedes van a utilizar un CIF para un transporte diferente al marítimo, este es el que deben usar. Y también va con seguro hasta un lugar convenido y hasta ese lugar convenido debe ser en el país de destino. Luego aquí empezamos con otra categoría que son los que empiezan con la letra D. Tenemos el DPU, que es de nueva creación. El DPU, como ustedes pueden ver, pues avanza mucho más la responsabilidad del vendedor y disminuye las de ustedes. El DPU, que es de nueva creación, significa que el vendedor debe de cubrir todos los gastos hasta llegar a un lugar convenido en México. Pero, al igual que el siguiente, el DAP, no incluye las formalidades del despacho. Por lo tanto, llega, ellos pagan las maniobras de descarga, etcétera. Ustedes hacen el pedimento, se paga, se modula, se despacha y una vez despachado ya le avisan a su cliente, ya quedó desaduanado y entonces ellos se llevan la mercancía hasta el lugar donde convinieron entregar. Y lo principal, la diferencia de este es que incluye la descarga. Por eso el nombre de este DPU es Unload. Delivery at place unload. O sea, entregado en un lugar y descargado. Esa es la parte principal. Si ustedes van a comprar, por ejemplo, una maquinaria, requiera una descarga muy especializada, conviene para que la responsabilidad de la descarga en manos. Pero si ustedes van a traer un contenedor que trae paletizadas, no tiene ningún caso de DPU porque les va a costar a ustedes. Es decir, una persona que está en España va a tener que contratar a otra persona que está aquí para que esté en el momento específico en el que ustedes van a descargar para poner un montacargas o la maquinaria que se requiera para hacer esa descarga de una artículo de simple manipulación. Es más conveniente que lo descarguen y no que lo haga el vendedor porque esa maniobra se les va a repercutir en el precio. Pero volvemos al ejemplo anterior. Si traen una maquinaria muy costosa, muy delicada, que ustedes no son especialistas en la descarga, pues les conviene mejor que lo haga el vendedor y ustedes quedar libres de esa responsabilidad. Luego tenemos el DAP, muy conocido, muy usado.
que se parece al anterior, pero no tienen la obligación de descargar la mercancía. En este caso, este también interrumpe su responsabilidad para los actos y formalidades del despacho. Es decir, que aquí el que va a tener la responsabilidad del despacho aduanal es el importador mexicano. Y finalmente llegamos al último Incoterm, el DDP. Esta es la parte opuesta al export. Aquí el que vende se hace cargo absolutamente de todo gasto y lo tiene que entregar con los derechos pagados. Por derechos se entiende impuestos de importación. Este famoso DDP o Delivery Duty Paid es el más completo, muchas veces conocido como puerta a puerta o door to door. Cabe hacer la aclaración, sentido más estricto por la legislación mexicana, este término de venta realmente es poco usado y algunas veces de las que es usado es utilizado de manera incorrecta. Porque según compran door to door, pero cuando la mercancía llega a la aduana, la persona que le está vendiendo, supongamos que es España, el vendedor español, dice, oye, ya llegó la mercancía al puerto, pero ahora dicen que requieren de un padrón de importadores y yo no tengo. Ah, no te preocupes, mira, lo importo yo, pero yo compré pues en mi planta, por lo tanto los impuestos los vas a tener que pagar tú. Entonces la empresa española le paga los impuestos a la mexicana los paga a la aduana y intervienen los despachos. Una vez hecho el despacho, vuelve a tomar otra vez la mercancía, la compañía española, hasta entregar a México. Entonces, no están propiamente utilizando el DDP porque están interviniendo el despacho. El DDP es, me lo pones en la puerta de mi negocio y yo no tengo que hacer nada. Por lo cual, eso sería una venta nacional. ¿Por qué? Porque esa mercancía ya debió haber sido importada o nacionalizada por la empresa española vendedora. Por eso les digo que las pocas veces que se ve, se usa mal, porque no se las venden nacionalizadas. Entonces compran DDP, pero ustedes intervienen en el despacho. Entonces ahí, ojo por esa situación. Bien, con esto terminamos la exposición de los Incoterms. Nos llevamos aproximadamente media hora, bastante bueno. Y vamos a pasar ahora a la valoración aduanera, incrementables y decrementables, y vamos viendo cómo va jugando cada Incoterm en esta determinación del valor en aduana. Bien, aquí tenemos ya un resumen de los Incoterms. Como se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Incoterms. Y ahí vamos viendo cómo va avanzando la responsabilidad en color verde del que vende y se va reduciendo la responsabilidad del que compra. Bien, es importante que tengamos todos en mente algo que en legislación aduanera le llaman los supuestos del artículo 56. Es común encontrarlo en el 65, en el 66, en varios artículos de la ley dicen hasta que se den los supuestos del artículo 56. ¿Y qué es ese supuesto del artículo 56? Bueno, aquí trazamos una línea imaginaria del artículo 56, se los explico brevemente. Más adelante tenemos unas láminas para los que lo quieran leer más a detalle. En ese artículo 56 nos dice que las fechas de causación de las contribuciones, tipos de cambio, regulaciones y restricciones no arancelarias y y la base gravable, que es lo que más nos interesa, se determinarán en las fechas que a continuación se ponen. Que sería para transporte marítimo, la fecha de fondeo o de atraque o amarre. Son tres conceptos
son diferentes. El fondeo es cuando el barco ya llega al puerto, pero no se, vamos a decirlo de un término muy coloquial, no se estaciona en el muelle, sino que se queda fuera del puerto y tira su ancla hasta que toca fondo, y a eso se le llama fondeo. Atraque es cuando ya se estaciona en el muelle, eso se llama atraque. Amarre es un término ya en desuso, que es prácticamente cuando se atracaban en segunda fila, por decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? Eso solamente se llega a usar en casos de que haya tormentas graves o cosas así, que tienen que meterse los barcos a puerto de abrigo para evitar daño, ¿no? Pero en la práctica solamente se da fondeo o atraque. ¿De qué depende esto? De que haya espacio en el muelle para que atraque. Bien, entonces en ese momento se determina la base gravable. Por eso está más o menos aquí así pegado ahí al muelle. En el caso de transporte aéreo, es cuando el avión toca el primer aeropuerto internacional. Bueno, tiene que ser internacional porque es un vuelo internacional, pero la ley dice, cuando toca el primer aeropuerto en territorio nacional. Entonces, si el avión llega directamente a Ciudad de México y aquí viene la carga, cuando toca el aeropuerto, ahí se fijan las bases grabables, pero ¿qué pasa en un caso hipotético que venga un vuelo de España y por razones de clima, etcétera, tiene que aterrizar en Cancún? Pues que en Cancún, cuando él aterriza ahí, ahí se fijan las bases grabables. Si después de esa escala llega a México, la mercancía ya tiene que seguir la base gravable de la fecha de causación del día que tocó el primer aeropuerto, que fue en Cancún. Y por último, en transporte terrestre, la fecha de causación es cuando cruce la línea divisoria internacional, que está exactamente a mitad de puente, estaría un poquito más a la izquierda de nuestra línea imaginaria. Pero en la realidad, ¿qué pasa? Que nosotros no hacemos el pedimento cuando el camión va a mitad de puente, sino lo hacemos antes. Lo pagamos y lo determinamos y después lo cruzamos, que puede ser el mismo día o tenemos una gracia de hasta 3 días después, pero los impuestos ya fueron pagados. En este caso, cuando hablemos de transporte terrestre, cuando nos digan entonces hasta los supuestos del 56, quiere decir hasta que esté cruzando la línea divisoria internacional, o como comúnmente se dice por allá en la frontera norte, a mitad de puente. Bien, entonces aquí tenemos que hasta aquí son los supuestos del 56, y a partir de ahí, ¿de qué me sirve esta división, esta línea imaginaria? Pues que con esto fácilmente identifico lo que son los conceptos incrementables, que son estos: gastos incrementables. Fundamento artículo 65 de la ley. En breves palabras dice, además del precio pagado, que sería hasta donde ven la línea verde, las barras verdes, además del precio pagado, debes de incrementar los siguientes gastos, que serían básicamente, ahorita les voy a explicar con unas gráficas, cuáles son los que se van a incrementar. Y de este lado de la línea imaginaria son no incrementables. Los gastos que estén de este lado son no incrementables. Y esto lo hemos tenido claro todo el tiempo: gastos incrementables, gastos no incrementables, pero ahora sacan ese nuevo concepto de decrementables, que en un principio, cuando recién salió, hubo muchas confusiones. Algunos abogados decían, está mal llamado decrementables porque son no incrementables, no decrementables, porque el decrementables habla de un decremento, es decir, de una reducción, y el incrementable simplemente no se agrega, no es una deducción. Pero en la circular que les comento del 15 de febrero, la Karen aclara que lo que la autoridad quiso decir sí es decrementable, es decir, sí resta al valor factura, y ahorita adelante lo vamos a ver. Primero vamos a tener esos dos conceptos claros y luego nos metemos a decrementable. Entonces, resulta que si yo compro Xword, le falta bastante para llegar a los gastos
hasta que se den los supuestos del 56. Específicamente todos estos gastos que puse en esa barra de color, en esta flecha de color amarillo. Por lo tanto, todos estos gastos en los que incurre el vendedor, no, incurre el comprador, deben ser incrementados. Por ende, todo ex-work, absolutamente todo ex-work, tiene que tener gastos incrementables. Si ustedes ponen ex-work y no ponen un gasto incrementable, los van a multar. Eso es invariablemente. Actualmente todo está más sistematizado y a través de programas específicos corren reportes en donde dicen, a ver, dime todos los ex-work de todos los pavimentos que veas por ahí que no tengan incrementables. Y entonces les votan en forma automática. Yo he tenido casos reales con clientes que les hemos preguntado, específicamente ha sido en Laredo. Oye, esta factura dice ex-work y tú estás declarando que no hay incrementables. ¿Cómo? Sí, así es, no pagué nada y me la llevaron a Laredo, pero ¿cómo? Si estás comprando ex-work, entonces tu Incoterm está mal. No, no está mal, es ex-work. Lo que pasa es que también compré otra carga más grande y esa sí la compré, vamos a poner que sea CPT, Cuts Paid 2. Ahí sí me la pusieron en Laredo. Pero, vamos a decirlo de forma coloquial, le dieron el ride a esa carguita Exwork en ese camión que ya estaba apagado. Comercialmente tiene muchísima lógica, pero aduanalmente no. La aduana va a decir, al Exwork le falta la parte. No le puede decir, oye, es que fíjate que le dieron el ride en el otro embarque del otro pedimento que es de hace 3 días, ahí iba. Pues eso, la verdad es que no nos los van a considerar. Recordemos que el 65 dice que la valoración debe ser sobre datos reales y cuantificables. Y yo no puedo cuantificar ni demostrar que efectivamente vino de RAID esa mercancía. Entonces tengan mucho cuidado. Lo mejor es que si ustedes van a hacer este tipo de mezclas en un mismo embarque, incrementen la parte proporcional del flete que le corresponde. Bueno, ¿qué pasa con el FCA? Pues hay una parte que también siempre va a tener, siempre todo FCA debe tener incrementables porque es hasta que yo lo pongo arriba de un transportista, a disposición de un transportista en lugar convenido, pero todavía faltan formalidades del despacho, de exportación, etc. En el Free Along Ship también, porque cuando menos va a haber maniobras de carga, porque ese es a un costado de buque. En el Free On Board me va a faltar el flete marítimo. Siempre en el Free On Board va a faltar el flete marítimo. No pueden poner un Free On Board y en incrementables, en flete poner ceros. Eso estaría mal. Ahora entonces, si del otro lado de esta línea imaginaria tenemos todos los gastos no incrementables, entonces, ¿qué son los decrementables? Bueno, mediante la circular 25 de la Karen dice que es lo que resta de la factura hasta los supuestos del 56. Es decir, en un ejemplo de un DPU, esta parte que está en color verde, esta que estoy poniendo aquí, hay que disminuirla. Está incluido el precio pagado hasta el lugar de destino. Pero yo tengo la posibilidad, y tengo que aclararlo, la posibilidad y el derecho de disminuir esta parte que me excedí en el pago. Yo pagué esta cantidad, pero tengo derecho a no considerarla incrementable y a restarla de la factura. Al restarla de la factura se convierte en decrementables porque estoy decrementando, es decir, restando a mi valor factura. ¿Ok? Aquí es donde versa la confusión
que para ser exactos y justos, inclusive yo tenía también esa confusión, ¿por qué le llamaban decrementables a los no incrementables? Y es que son una división de los incrementables. Por ejemplo, si yo compro Xword, es importante esta clase, si yo compro Xword, pero pago a una empresa naviera o forwarder para que me haga todo el trámite de importación, y lo voy a dibujar. O sea, esta parte yo la contrato, todo esto de aquí. Voy a cambiar el color, perdón, para que sea más. Vamos a poner un color rojo para que sea mucho. El forwarder me hace todo este trayecto de aquí, todo esto, hasta que me lo llevo a mi bodega. Entonces, esta parte de aquí que estoy señalando con unas palomitas, todos estos gastos son incrementables, todos, hasta los supuestos del 56. Y aquí todos estos gastos no son incrementables, porque están después del 56. Todos estos no son incrementables. Pero ningún gasto de esto es decrementable. Es no incrementable, pero no es decrementable. ¿Por qué? Porque para que sea decrementable tiene que restar a la factura. Por lo tanto, estos que empiezan con D, que voy a señalar aquí, el DPU, el DAP, el DDP, todos tienen una parte, que aquí estoy señalando con las flechas de color rojo, todos tienen una parte que puede ser decrementado, es decir, resto. Los gastos en territorio nacional pueden ser maniobras, fletes hasta destino. Yo lo puedo restar a condición de que venga desglosado en la factura, ahora llamada documento equivalente. Hasta ahí vamos de acuerdo con la publicación de la circular. Solamente hay un pequeño detalle, o dos detalles. El primero, ¿qué pasa con fletes como el CPT y CIP que no llegan? El CIF, que es marítimo, llega hasta aquí, miren, hasta el 56, hasta que el barco llega a puerto. Pero el CIP, recuerden que es entregado hasta un lugar convenido antes de las formalidades del despacho. Entonces puede haber aquí una parte. Platicamos en el curso anterior y dijeron, es que es difícil que eso llegue a suceder. Es poco usual, pero no es difícil. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes compran una mercancía de Laredo a Pantaco o a San Luis Potosí por vía ferroviaria, el vendedor sube el contenedor al tren vamos a ponerle en Michigan, y no lo vuelven a bajar. Y el tren cruza y se viene todo la frontera, parte del territorio mexicano, llega a San Luis Potosí y ahí descarga el contenedor en una terminal ferroviaria, o puede ser que llegue a Ciudad de México, a la aduana conocida como Pantaco, que también es una terminal ferroviaria, y ahí lo descarga. Y ustedes compraron puesto hasta San Luis o hasta Ciudad de México, da igual el ejemplo, con seguro pagado. Todavía no estamos cumpliendo las formalidades del despacho, o sea que si aquí están las formalidades del despacho, aquí en esta parte voy a hacer el dibujo. Como aquí está la aduana, a ver, pasa con el puntero, pero no lo puedo, bueno, voy a señalar con el mouse. Aquí está la aduana, entonces aquí justo donde está el simbolito este de admiración, hasta ahí puede llegar mi zip antes de la aduana. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde un zip y un CPT, que la diferencia es que uno lleva seguro y el otro no, sí pueden estar con gastos en territorio nacional, en este caso el flete nacional correspondiente al tren, y eso sí puede ser deducible. Sin embargo, la circular 25 no lo contempla. La ley no lo dice. El instructivo de llenado no lo dice.
Solamente la circular de Karen dice, aplica a los que empiezan con letra D y están dejando fuera al CPT y al CIF, que esos son de los puntos que yo considero que van a irse aclarando más adelante, pero de antemano les digo que de acuerdo al 66, estos conceptos no son incrementables. Bien, otro caso más es este, que les puse aquí un casquito que está a nivel de su CEDIS, que es cuando tenemos gastos de instalación de maquinaria en territorio nacional. Si esa factura se las dan a ustedes aparte por gastos de instalación y ocupan cualquier Incoterm que usted quieran, Free On Board, CIF, CPT, y les dan una factura aparte, esa factura es no incrementable. Pero si ese gasto, que es muy común, muy común cuando hablamos de maquinaria, compran CIP, CIP, flete pagado hasta con seguro incluido, y en un renglón número 2 le ponen instalación en México, ese segundo concepto no es incrementable, pero además es decrementable. ¿Por qué? Porque está incluido en el documento que le llamamos factura comercial, que realmente se llama documento equivalente. Y esa es una condición para que se decremente, es decir, tengo que restarlo a la factura. Aquí venía una breve descripción del DPU, que es el nuevo. Bien, y aquí ya empezamos con un poquito de literatura. Para los que lo quieran leer, ahí está en su material. El 56, que ya lo explicamos, fecha de fondeo, inciso B, línea de división internacional para tráfico terrestre y aeropuertos. Hay otras que no vale la pena tomar ahorita el curso, que serían las transportadas por mensajería, que vienen por vía postal, esas no tiene caso verlo, y cuando la mercancía pasa por el fisco. Bien, entonces en el 65 de la ley vienen los conceptos que son incrementables, que vamos a leerlo muy brevemente porque es bastante extenso. Casi todos nosotros sabemos lo que son los incrementables, ¿no? Por ejemplo, tenemos las comisiones y gastos de corretaje, los costos de envases y embalajes, los gastos de embalaje por concepto de mano de obra, los gastos de transporte, seguros y gastos conexos, tales como manejo de carga y descarga en que se incurran con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos del artículo 56, nuevamente. Y el valor de los siguientes bienes: materiales y piezas y elementos y partes de artículos análogos incorporados a la mercancía, herramientas, matrices y moldes utilizados para la producción, materiales consumidos en la producción, trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento que sean necesarios para la producción de la mercancía importada, solo para la producción. Luego tenemos las regalías y cualquier parte de enajenación posterior o cesión, utilización importada que se revierta directamente, cualquier pago que posteriormente yo tenga que revertir al cliente, al comprador, perdón. Y aquí viene esta frase que viene en otro color, que no la deben de perder de vista. Para la determinación del valor de transacción de las mercancías, el precio pagado únicamente se incrementará en base a datos objetivos y cuantificables. Por eso les decía, pues no podemos decirle a la autoridad, es que le dio el RAI, la factura A, le dio el RAI a la factura B, y lo importé en dos pedimentos diferentes, pero te aseguro que ahí venían, ¿no? No, tiene que ser objetivo y cuantificable. Bien, ahora vemos aquí los no incrementables. Ahora los no incrementables se les denomina, bueno, no ahora, siempre se les ha denominado no incrementables, los que se establecen en el artículo 66 de la ley aduanera. Y para que se decrementen, tienen que estar incluidos en el documento equivalente.
Bien, entonces pasamos al siguiente. Algunos de los que son, por ejemplo, los gastos que realice por cuenta propia el importador, los gastos que se distingan del precio pagado de las mercancías, los gastos de construcción, instalación y armado y montaje y mantenimiento y asistencia técnica ya después de la importación, es decir, en México, los gastos de transporte, seguros y gastos conexos en que se incurran con el transporte de mercancías, obviamente después del 56, y no son incrementables. Las contribuciones y las cuotas compensatorias pagadas en México no son incrementables. Los pagos del importador al vendedor por dividendos o aquellos conceptos que no guarden relación directa con la mercancía. Y bueno, entonces, ya aquí viene como un pequeño resumen que hizo la licenciada Guadalupe. Dice, ahora bien, cuando existen esos gastos desglosados y se disminuyen o decrementan del precio pagado por las mercancías importadas y en consecuencia no se consideran en el valor en aduana de las mercancías importadas, se deben declarar los montos de los decrementables en los campos correspondientes del pedimento del 24 al 28, del campo 24 al campo 28 en el anexo 22, que todos sabemos que el anexo 22 es donde viene el instructivo de llenado del pedimento. De no declararse o declararse incorrectamente, se considera cometida la infracción de dato general inexacto de conformidad con el 184, fracción tercera de la ley aduanera en relación con el anexo 9 y numeral 30 de las reglas. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí lo que quiere decir es que si declaramos incorrectamente esto, al menos, vamos a tener una multa por dato general inexacto. Pero puede ser que la autoridad, de acuerdo a la gravedad del dato omitido, pueda pensar que estás tratando de pagar menos impuestos, por lo tanto sea una evasión fiscal y te puede poner una multa más alta que ahorita vamos a ver a continuación. Se hace referencia a la edición de los campos 24, 25, 26 y 27 del anexo 22 del Instituto de Pedimento en la segunda resolución de modificaciones para el 2020, publicado el pasado 26 de octubre de 2020, cuya declaración será obligatoria a partir del 26 de febrero del 2021. Por si alguien tiene duda dónde salió esta publicación, 26 de octubre, y desde la semana pasada ya estamos con este tema. En el curso anterior decíamos, ¿y qué va a pasar con los pedimentos que yo pagué el 25, por ejemplo, y el 26 ya cambió el formato? Pues ya tuvimos unos casos por Veracruz, los pagamos antes, los despachamos el día 26, no hubo ningún inconveniente, no nos pidieron rectificación por el formato, pero todos los que se paguen a partir del día 26 ya tienen que estar cumpliendo con esta disposición. Y aquí vemos el instructivo de nuevo pedimento donde nos exigen que pongamos el transporte decrementable, es decir, el transporte que va a disminuir en el Incoterm correspondiente cuando ese transporte se refiere a un gasto en México. Luego el seguro, la prima que se pagó por el seguro de la parte que está en México, no de todo el seguro. La carga, lo que se gastó por la carga de mercancía después de que se den los supuestos del 56. Nuevamente ven la importancia después de los supuestos del 56, la línea imaginaria de color rojo que nos pusimos ahí. La descarga, igual, descarga de mercancía después de los supuestos del 56. Y por último, otros decrementables, que en este caso es el único que le ponen aquí que disminuye el precio pagado del campo 14 de este bloque. Es decir, esta es la única parte del instructivo que sí queda claro que debe de disminuir a la factura que se declara en el precio pagado en el campo 14. En los demás omitió la autoridad poner esta misma leyenda que diga que disminuye el precio pagado y por eso la confusión antes de la circular en el sentido de que pensábamos varias personas del gremio, incluyéndome, que lo que quería la autoridad es poner aquí los no incrementables. Y no quiere ahí los no incrementables, solamente los no incrementables que califican como decrementables.
Insisto, para que califiquen como decrementables, tiene que estar el Incoterm con una parte en territorio mexicano, tiene que estar incluido en el precio pagado, ese precio pagado tiene que estar disminuido de la parte mexicana y tiene que estar asentado, ese desglose es exigible que venga desglosado en la factura o documento equivalente. Factura es el nombre anterior, documento equivalente es el nombre actual. Y así se va a ver en el pedimento. De hecho, si los que tengan ya pedimentos de a partir del viernes, ya ven que adicionalmente traemos, antes traíamos unos, traemos esta parte de aquí, embalajes, fletes y seguros, todos lo conocíamos, pero ahora el cambio viene aquí en transportes incrementables, seguros incrementables, carga decrementable, descarga decrementable y otros decrementables. Todos los de aquí en color verde son decrementables. Esta es la parte nueva del pedimento. Continuamos con la presentación. Aquí viene lo feo, infracciones y sanciones. Primeramente, como ya lo habíamos dicho, una incorrecta declaración de los decrementables y ahora algo nuevo, los Incoterms. Los Incoterms no eran multables. Si yo le decía a la autoridad, es que declaré Export y debió haber sido FOB, bueno, pues, corrígelo, no pasa nada. Ahora no. Ahora, si la autoridad me lo detecta, ¿cómo me lo va a detectar? Por ejemplo, me hicieron una pregunta la semana pasada. Pero ¿cómo va a saber la autoridad que está mal el Incoterm? Hay varias maneras. Por ejemplo, si yo pongo un Export y no le pongo el flete, van a decir, estás omitiendo. Y podemos contestar, no estoy omitiendo. Lo que pasa es que mi cliente me lo envía, vamos a decir, de forma gratuita o incluida a la bodega de Laredo, Texas. Entonces estás utilizando más tu Incoterm, porque tu Incoterm es que tú vayas a recogerlo a la planta de él. Entonces, si te libras de la omisión del flete, argumentando que está incluida y tendrás que demostrarlo, no te vas a librar de la declaración incorrecta al Incoterm. Lo mismo ocurre en estos casos que declaremos incorrectamente los decrementables. La multa, cuando menos, nos va a costar 1,800 pesos y puede subir a 2,570 pesos en caso de reincidentes por cada pedimento. Puede sonar poquito, digamos, son 180, digo, son 1,800 pesos, tampoco es algo que me vaya a preocupar mucho, ok, pero si lo multiplicamos por 10, pues ya sale el sueldo de un supervisor ahí de tráfico. Y si lo multiplicamos por 100 operaciones que tengamos en el año, pues ya sale un cochecito para los de mensajería. Entonces, ojo, no hay que perder de vista esta parte. Pero aquí viene el caso más feo. Les dije lo mínimo que les puede salir. Pero dice aquí esta lámina, de lo anterior se advierte que los decrementables influyen en el valor en aduana, sí, porque vamos a restarle el valor a la factura para pagar menos, por lo que se puede dar el caso que la autoridad pueda aplicar el artículo 200 de la ley aduanera, que señala, cuando el monto de las multas que establece la ley esté relacionado con el impuesto al comercio exterior, omitido con el valor en aduana de las mercancías, estos no puedan determinarse, se aplicará las infracciones de la multa de 62,210 a 82,950 para reincidentes. Entonces, esto sí sería grave. Consideramos que no debería ser algo común. Lo común es que te pongan la otra multa. Pero si la autoridad piensa que lo estás haciendo deliberadamente, omitiendo contribuciones y como un mecanismo para evadir la ley, con la mano en la cintura te pueden aplicar esta multa porque está establecida en ley, para el caso de que duden de que tu valoración sea correcta, es decir, no sea sobre datos objetivos y cuantificables.
y estés alterando el valor en aduana. ¿Ok? Conclusiones. Por anterior, considerando que los incrementables consisten en gastos por flete seguro y carga y descarga y demás gastos conexos contenidos en el precio pagado y que tuvieron lugar con motivo de la transportación de mercancía con posterioridad a que se dio el supuesto 56 de la ley, su declaración se encuentra condicionada y esto se tomó de la circular 25, no lo pusimos nosotros, eso dice la circular 25 de la CAREN. Recordemos que la CAREN es la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales, no es una autoridad, es un vínculo entre los agentes aduanales y la autoridad. Bien, esa circular dice que el pago sea efectuado por el importador al comprador. Claro, porque viene en la factura y se va a hacer el pago. Los decrementables estén desglosados en el documento equivalente. Claro, tiene que venir en la factura, si no, no es decrementable. Sería nada más no incrementable, pero no se puede decrementar. Se declare en el pedimento el precio pagado campo 14 inferior al contenido en el documento equivalente. En el caso de otros, lo dice claramente que esto va a restar al precio pagado que declaras en el campo número 14. Y por último, se declaran los pedimentos en alguno de los siguientes 5 términos, DAP, DPU y DDP, con lo cual estamos de acuerdo, pero a mi opinión personal están omitiendo el CPT y el CIP, que sí tiene casos específicos donde la entrega se realiza en territorio nacional. Ahí la autoridad, en coordinación con la CAREN, fue omisa en esos dos Incoterms específicamente, y tampoco contemplaron el caso de la mercancía que se instala en México y que sí viene en la factura. Recordemos que los gastos de instalación no vienen en ningún Incoterm, por lo tanto pueden venir aclaradas o declaradas en cualquier factura, prácticamente de cualquier Incoterm. En un export sería ilógico, pero en Incoterm más avanzados como CIP, CPT, CIF inclusive, pudiera ser. Y hasta aquí la presentación. Nos llevamos aproximadamente